el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores y el pastor Mitchell Urbano. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenido, bienvenida a Biblia Fácil Apocalipsis. Estamos dando inicio a un nuevo programa, dándote una calurosa bienvenida. Hoy estamos listos para juntos aprender, a abrir la palabra de Dios, a quitar nuestras dudas. Así que quédate con nosotros, que el tema de hoy está realmente interesante. Pero antes de darte un adelanto de lo que estaremos conversando, quiero ya mismo saludar al pastor Mitchell Urbano. Pastor, ¿cómo está? Qué gusto verlo una vez más y veo que ya está listo también. Hola Eileen, un gusto saludarte, saludar también a Renato aquí en los controles, el más grande de todos controladores de la radio Nuevo Tiempo. Y hoy día tenemos una visita muy especial. Así es, pastor, así que saludar a nuestros amigos que nos acompañan, saludarte también a ti, Aileen, agradecerte por el esfuerzo de estar aquí con nosotros el día de hoy y tener este lindo programa Biblia Fácil Apocalipsis. Pastor Mitchell, siempre un privilegio poder acompañarlo y como usted dijo, hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros Juan Olivera, que nuestros amigos que escuchan y acompañan la programación de la radio ya lo conocen, y hoy Juan estará acompañándonos con este tema tan importante. Juan, bienvenido al programa. Buenos días, buenas noches, Aileen. Gusto poder saludarlos, al pastor Mitchell Urbano, compañero de trabajo en Lugar de Paz a las Exactamente. Noches. Y un gusto, bueno, que... Lo veo más a Juan que a mi esposa, ¿eh? Bueno, un gusto poder acompañarlos y justo en el estudio número 14 de la lección del Apocalipsis, un estudio profundo, interesante, no tan sencillo, pero sí que cuando uno lo entiende, ¿no es cierto?, nos trae una paz al saber de que Dios controla y como lo hizo siempre los eventos de la historia. Así es, y hoy, Pastor Mitchell, Juan y queridos amigos, estaremos tocando un tema controversial, aclarando nuestras dudas. Pastor Mitchell, hoy estudiamos el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, ¿no es así? Para que nuestros amigos ya vayan abriendo su Biblia para acompañarnos. Exactamente, es el capítulo número 17, este es sin duda uno de los capítulos más difíciles de interpretar en el libro de Apocalipsis y por alguna manera hoy día vamos a estudiar, y qué bueno que está Juan con nosotros, nos va a ayudar. Juan también es formado en teología, es bachiller en teología en la Universidad Adventista del Plata, ¿no? Así que nos va a ayudar bastante. Vamos a conversar sobre estos asuntos que sin duda son no tan fáciles de entender, pero nos van a ayudar a nuestra vida espiritual. A nuestros amigos les va a encantar hoy día el estudio de hoy. Hoy, Pastor Mitchell, vamos a ver sobre la caída de Babilonia, ¿no? Y algunos estarán pensando, ¿de qué se trata todo esto? ¿Será que se aplica a nuestros tiempos actuales? Hay algunas figuras de la gran ramera, etcétera, que generalmente queremos saber de qué se trata todo esto. Exactamente. En el capítulo 17 existen dos palabras para el momento del juicio, la palabra crisis y la palabra crima. Y todas las veces que el Apocalipsis usa estas palabras, crisis se refiere especialmente cuando un juicio aún está en el trámite del juicio, donde aún se están escuchando los testigos, donde están las defensas, donde se presentan las pruebas, donde se escuchan los testigos oculares, en fin, y todo lo que tiene que ver con los gajes del proceso. Esta palabra se usa para crisis. Y todas las veces que la Biblia habla sobre juicio que todavía está en esta fase, se usa crisis. Sin embargo, aquí en Apocalipsis 17 se usa la palabra crima. Juan usa la palabra crima, que se refiere a un juicio cuando ya está terminado. Y es exactamente la última parte del juicio donde el juez emite su veredicto. O encuentra culpable a aquel que está siendo acusado, lo absuelve, o entonces lo declara inocente. Y aquí en el capítulo 17 la palabra que se usa es crima. Por lo tanto, un juicio que ya está terminando, y vamos a ver cuál será el veredicto que va a ser dado sobre esta representación que aparece una gran ramera sentada en una bestia escarlata. En fin, vamos a ver los detalles de cómo llegamos hasta este punto culminante de la historia de la humanidad. Excelente, Pastor Mitchell. Entonces, tal vez para comenzar, como siempre solemos hacer, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección divina, ¿no es así? Así que vamos a invitar a Juan, que el día de hoy nos acompañe en oración para comenzar el programa. Querido Señor, que estás en los cielos y que estás también con cada uno de nosotros, Señor, en esta hora,
Una vez más te damos gracias por tu palabra, por las revelaciones del Apocalipsis, que nos ayudan a entender, Señor, de que no estamos a ciegas y también que tú continúas en el control de la historia. Amén. Te ruego nos bendigas, nos acompañes en este programa, también bendigas y acompañes a cada persona que lo estará escuchando, lo estará viendo por internet, que tiene en su corazón el deseo de hacer tu voluntad. Gracias por todo, continúa con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Viajemos en la historia. Y llegamos a esta parte de la historia del libro de Apocalipsis. Ya sin duda vimos temas muy pero muy interesantes que nos hablaban sobre la bestia que emergía de la tierra, la bestia que emergía sobre el mar. Hablamos sobre Apocalipsis capítulo 11, los periodos diferentes donde Dios fue levantando su iglesia, fue protegiendo, la iglesia huyó al desierto, estuvo allí siendo cuidada, siendo protegida. Escuchamos y hablamos también acerca de los tiempos proféticos, del tiempo del fin que comenzó en 1844, cuando comienza el día del juicio. Hablamos también de ese poder que continúa levantándose contra Dios, aquel poder que de alguna manera fue herido en el año 1798 cuando el Papa fue llevado prisionero por el general de Napoleón Bonaparte, general Berthier, pero sin embargo la Biblia decía que esta herida sería curada y con el paso del tiempo se levantaría este poder, se reerguiría nuevamente, por decirlo así, con un poder aún mayor. Y llegamos pasando por Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, hablamos también sobre las plagas en el estudio anterior, cómo estas plagas la mayoría de ellas serán locales y también tendrán un carácter literal, así como sucedió en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Estas plagas y lo que se refiere al concepto de la ira de Dios, que entendemos de acuerdo al estudio anterior, que ira de Dios quiere decir juicio de Dios, el juicio que Dios ejecutó, juicio de punición sobre los impíos, sobre aquellos que adoran imágenes, aquellos que adoran a la bestia, aquellos que tienen la marca de la bestia y no quisieron escuchar la voz y atender los llamados de nuestro Dios. Y así llegamos al capítulo 17. Podemos dividir el capítulo 17 en tres partes que son muy claras. En los versos 1 y 2 nos habla de lo que el profeta está mencionando. Después tenemos los versículos 3 al 6, donde hay una descripción que se hace y la explicación del ángel en sentido de la visión que tuvo Juan. Y después nosotros vamos a encontrar que el ángel comienza a dar las explicaciones para después ser la vez de la meretriz o la ramera comenzar a hablar. O sea que el capítulo 17 lo podemos dividir prácticamente en tres partes y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar a partir de ahora. Muy bien, y llegamos entonces a la primera pregunta de hoy. La visión de la ramera. Y la pregunta que tenemos está registrada aquí en Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 3. ¿Qué es lo que el ángel dice para Juan sobre la ramera o la prostituta? Vamos a leer aquí en Apocalipsis entonces capítulo 17, y queremos invitar a nuestros amigos a que busquen también allí en su Biblia, si puede hacerlo, y los versículos del 1 al 3. La pregunta es, ¿qué es lo que el ángel le dice a Juan sobre la meretriz o sobre esta prostituta que aparece representada aquí? Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto, y allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata, y la bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, aquí hay algunas declaraciones. Si nosotros nos remontamos nuevamente a la pregunta, ¿qué es lo que le dice el ángel a Juan sobre esta meretriz? El ángel está diciendo que se encuentra una prostituta, una ramera, que está sentada sobre muchas aguas.
muchas aguas. Recordemos que el concepto de agua en el Apocalipsis, Juan, tiene que ver con multitudes, multitud de con gente. pueblos, con muchas personas, y dice que esta prostituta ramera es una figura simbólica, Juan, ¿ok? Aquí estamos hablando, nos está hablando aquí de una mujer que se dedica al comercio sexual de su cuerpo de forma literal. Aquí hay claramente una representación simbólica. Esta mujer que representa a alguien, que después vamos a ver quién es, que toma el papel de una prostituta, alguien que comercializa algo tan precioso que es su cuerpo y lo considera como algo común o banal, por eso el término de prostituir, está sentado sobre muchas aguas. Y la Biblia dice también, el ángel le dice a Juan que con esta mujer se prostituyeron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. O sea, aquí hay claramente algunas alusiones y algunos símbolos. Nos habla de personas importantes, que son los reyes, y nos habla también que la mayoría de los habitantes de la tierra fueron embriagados por sus actos de inmoralidad. Nosotros un poquito más adelante vamos a desvendar todos estos símbolos, pero lo que el ángel le dice a Juan es muy importante, porque esta mujer está sentada en un lugar donde hay muchas personas, mucha gente la sigue, los reyes de la tierra la siguen, y también gran parte de la población sigue sus designios, ¿no? Ahora, Juan, no el apóstol Juan, sino tú, Juan aquí Olivera, te pregunto, cuando el apóstol Juan del Apocalipsis es transportado en espíritu, el ángel lo lleva para un desierto. ¿Qué es lo que Juan ve en este momento cuando el ángel lo lleva al desierto? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que continuar leyendo el capítulo 17 de Apocalipsis. Antes, pastor, mientras usted hablaba, yo pensaba, hay cosas que en la Biblia no aceptan dos interpretaciones, y esto digo a manera de que los que nos están escuchando y participando del estudio también vayamos formando nuestro criterio, ¿no? Mujer representa una iglesia. Pero aquí vemos una mujer prostituida. Ya vamos a entrar en el detalle, pero es importante ese detalle. No hay otro tipo de interpretación con relación a la mujer. Así que está hablando de ese tema. Ahora, en el capítulo 17, el versículo del 3 al 6, leemos para ver qué es lo que Juan ve. Una cosa interesante, Juan, antes que continúes, así como Apocalipsis 12 presenta a la mujer verdadera, vestida con el sol de la justicia, esa figura completamente allí pura, representando a la iglesia de Dios, Apocalipsis 17 presenta el contraste, ¿no? Una mujer que se prostituyó, una mujer, bueno, ahí tú vas a leer los detalles, una mujer que en vez de inspirar, obligó a los otros, ¿no? Reyes, pueblos, de alguna manera con las inmoralidades, ¿no? Con actos de justicia. O sea, es un contrapunto de lo que Apocalipsis 12 nos presenta como siendo la iglesia verdadera. Y es interesante, pastor, que cuando habla de la mujer habla de inmoralidad. Sí. O sea, que tiene que ver con la moral, tiene que ver con la cuestión de la Biblia, con las cuestiones religiosas, y no acepta otra interpretación. Exacto. Apocalipsis 17 del 3 al 6, ¿qué es lo que Juan ve? Bueno, leemos el texto, dice: me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de las inmundicias de la fornicación. Y el versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Interesante que Juan vea algo interesante. Pareciera que hay muchas cosas diferentes, en realidad tienen todas relaciones entre sí. Ve a una mujer que estaba sentada sobre una bestia escarlata, que estaba vestida del color púrpura y escarlata, que estaba adornada de oro y piedras preciosas y perlas también, y tenía en su mano una copa, un cáliz de oro lleno de abominaciones e inmundicia. Aquí
Hay muchas cosas para destacar, para remarcar. En primer lugar, estos símbolos que algunos representan, como por ejemplo el oro, representa la pureza de los santos, ¿no es cierto? Pero esta copa, este cáliz de oro está lleno de inmundicias, ¿no? Hay una prostitución. Exactamente, de la prostitución. Y estas cosas uno las tiene que entender a la luz del estudio de la Biblia y con la ayuda del Espíritu Santo. Ni siquiera todo se llega a comprender a veces, pero lo que necesitamos comprender está revelado. ¿Cómo es que se comienza a entender o a profundizar en el capítulo 17 de Apocalipsis? Bueno, es inevitable hacer un paralelismo con Apocalipsis 13. En el tema de la literatura profética, hebrea principalmente, recordamos que Juan es hebreo, ¿verdad? Y la forma en que está escrito es de mayor a menor, o de menor a mayor, sería, ¿no es cierto? Se hace un panorama general y después se van introduciendo en los detalles. Lo mismo que ocurre en Daniel, donde primero aparece una estatua, después aparecen imágenes y nuevamente otras imágenes. Lo mismo pasa aquí, porque tenemos que comprender o entender o estudiar el capítulo 17 a la luz de Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Donde también habla, porque en el capítulo 13 está allí, ¿no es cierto?, la bestia que sube del mar. Que sube del mar, ¿no es cierto?, que ahora tiene su correlación con el capítulo 17. Con la figura de la ramera. Con la figura de la ramera, exactamente. Y la bestia que tiene 2 cuernos es sustituida por esta bestia escarlata. Exacto. O sea, hay una relación directa de Apocalipsis 17 con Apocalipsis 13. Y esto es algo normal en la Biblia, no es forzar el texto, ni mucho menos. Sí, claro. En la literatura era así. O sea, se da el detalle, es como que se da el título, después el encabezado y después se desarrolla la noticia. Lo mismo pasa aquí en Apocalipsis y en Daniel también. Y si identificamos en Apocalipsis 13 la bestia que sube del mar como siendo Roma, en sus 2 fases, tanto Roma pagana como Roma papal. La segunda bestia que sube de la tierra también identificamos en los estudios anteriores como siendo el poder de los Estados Unidos, América del Norte, y entonces ahí a partir del capítulo 17 parece que tenemos una ampliación, ¿no, Juan? Exactamente, es como que se abre el panorama un poquito más y se ven relaciones muy estrechas, muy parecidas en cuanto a este segundo poder, a esta segunda bestia, que como ya hemos estudiado, tiene que ver con el poder un poder cívico. Por eso dice que la ramera hizo pactos con los reyes de la tierra, con los poderosos de la tierra. Es una transferencia, una unión allí medio forzada, ¿verdad? Porque esta mujer, que reiteramos es una mujer, bueno, ha perdido su esencia de iglesia pura, ¿verdad? Y se ha convertido en una mujer, como dice la Biblia, ramera pagana. Ahora, hablando un poco de los símbolos aquí, Juan, nosotros ya mencionamos que está sentada sobre muchas aguas, ¿no? También nos dice acá que esta meretriz se prostituyeron los reyes de la tierra y ella usa ropas de color púrpura, de color escarlata o colores medios rojizos. Este color, el escarlata o el rojo, eran vestimentas usadas por los reyes, pero también eran símbolo de pecados. Y recordemos que antiguamente las prostitutas, cuando se paraban en ciertos lugares para ejercer su prostitución, estaban vestidas con este tipo de ropas que eran identificadas a lo lejos. O sea, la figura de la ropa que Apocalipsis 17 le presenta a esta ramera era una figura conocida para Juan, porque en ese tiempo las prostitutas ya usaban estos colores, que por increíble que parezca también eran usados por los reyes, las capas reales de color rojas, en fin, y las prostitutas usaban este color. Por eso que la Biblia nuevamente hace este símbolo, lo trae para asociarlo a todo lo que tiene que ver con comercio, con deturpación de algo que es muy íntimo, que es muy personal, en este caso el cuidado del cuerpo. Y allí, pastor, en Isaías capítulo 1, también nos da una revelación de qué significa o a qué lo aplica el profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, escarlata, este color escarlata es un símbolo del pecado. Del pecado, exactamente. La mujer también tenía un cáliz de oro o una copa de oro en sus manos,
como tú muy bien dijiste, y estaba llena de vino. Este vino, ¿por qué usaba la figura del vino aquí? Aquí habla de un vino adulterado y dice un vino de las fornicaciones, ¿no es cierto? Es interesante que esta ramera tenía en su mano una copa de oro. El oro sabemos, ¿no es cierto?, que representa la pureza, ¿no es cierto?, la pureza de la lealtad y la del fidelidad. metal, ¿no? Bueno, pero resulta que aparentemente, o sea, la copa era de oro, pero estaba lleno de inmundicias. Entonces, es alguien o es un poder o es una organización que tiene una apariencia de piedad, por decirlo de alguna manera, aparenta estar de parte de Dios y ser de oro, pero en realidad en su esencia o en su interior tiene cosas tremendas, ¿verdad? Dice aquí, abominaciones e inmundicias. Exactamente, y ahí nosotros encontramos y nos recordamos ¿y por qué el vino? Porque el vino tiene la capacidad, como cualquier bebida alcohólica, de embriagar, de quitar la conciencia de la persona y de llevar a la persona a hacer cosas que ella nunca haría en una situación que estuviese completamente ausente del alcohol. Y entonces este poder religioso, que ya sabemos que representado por una mujer es un poder religioso que está sentado sobre mucha gente, indujo con algunas doctrinas completamente embriagantes que llevaron a las personas a salir de su estado normal de conciencia. Por ejemplo, esta mujer, que nosotros ya comenzamos a darnos cuenta quién es, comenzó a decir, por ejemplo, en la Edad Media, que podíamos pagar para obtener la salvación a través de las indulgencias. Inventó la doctrina del purgatorio, inventó la doctrina de la santidad del primer día de la semana, de la confesión de pecados auriculares delante de un sacerdote, en fin. Son herejías y es aquí cuando el símbolo comienza a... Y que permanecen hasta el día de hoy, ojo. Exactamente, es aquí cuando uno ve que esta mujer que no nació ramera, no nació nadie nace, ¿no? Sin embargo que con el decorrer de la época, del tiempo, fue prostituyéndose y está hablando en un lenguaje simbólico, ¿verdad? Está refiriéndose a que allí en la historia comienza a tener prácticas que no son morales a los ojos de Dios. Y lo que usted mencionaba, pastor, muchas cuestiones extra bíblicas, y no solamente que no están en la Biblia, sino que se oponen a lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña y dice que no hay que consultar a los muertos, y hoy, sin embargo, mucha gente consulta a los muertos porque cree en la inmortalidad del alma. Exacto. Por ejemplo, entre otras cosas, el tormento eterno de los impíos, la enseñanza de un infierno que va a estar siempre ardiendo. Que va a estar siempre ardiendo, que se opone completamente al concepto de la vida eterna, porque la vida eterna, la eternidad, es para los justos. Y desfigura el carácter de Dios, haciendo un Dios como un Dios tirano, que está ejerciendo sufrimiento sin parar a aquellos que pecaron. La adoración a imágenes en lugar del Dios verdadero, el cambio del séptimo día que la Biblia habla por el primer día de la semana, todas estas cosas, pastor, y a los amigos que nos están escuchando, fueron introducidas en el concepto del cristianismo, no por la Biblia, de ninguna manera por la Biblia, sino por hombres que han puesto tradiciones humanas, adaptando cuestiones paganas y las fueron introduciendo al cristianismo. Por eso aparece aquí en Apocalipsis 17, Dios dice, bueno, presten atención, que es una mujer, que es una iglesia, que es algo que nació como iglesia, un poder religioso, pero que ha cambiado la verdad, tiene apariencia, tiene una copa de oro, pero en realidad en esa copa está llena de abominaciones, porque Dios abomina estas cosas, ¿verdad? Y también inmundicias, dice la Biblia. Dios, como usted decía, las abomina porque distorsionan su carácter y hacen que las personas no puedan conocer a Dios y no puedan salvarse verdaderamente. Exactamente. Vamos a la siguiente pregunta que nos hace aquí el guía de estudios. Hablando sobre el guía de estudios, usted un poquito más adelante vas a poder hablar aquí cómo puedes hacer para obtener este guía. Si lo quieres obtener automáticamente ahora mismo, tenerlo ahora mismo allí en cuanto nosotros estamos hablando, entonces entra a la página www.estudielabiblia.com, estudielabiblia.com. Allí va a aparecer un link, Biblia Fácil Apocalipsis, le das un clic
Y antes que termine el programa, tú ya lo vas a tener y vas a poder acompañar. La pregunta número 3, que está ahí en la lección número 14, dice: ¿qué estaba escrito en la frente de esta mujer? Apocalipsis 17:5. Dice lo siguiente: en la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idólatras o idolatrías de la tierra. La Biblia dice que Roma es la iglesia madre y que esta iglesia madre posee hijas que son simbolizadas por todas las iglesias que se dicen ser cristianas, pero que también enseñan lo que la madre enseña. Por eso dice aquí Apocalipsis 17:5 que estaba escrito en su frente la gran emperatriz, la gran prostituta, la gran meretriz, ¿no? Leo nuevamente: la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas o meretrices y de las abominables idolatrías de la tierra. Bueno, ya explicamos bastante lo que significa esto, y vamos entonces para la próxima pregunta, la pregunta número 4. Pastor, solamente cuando usted hablaba, recordaba que el cristianismo surgió en Jerusalén y que el cambio de la sede central de Jerusalén a Roma también tiene que ver con el comienzo de la distorsión del cristianismo bíblico, ¿verdad? Hay un paso en la historia aproximadamente al 320, un poquito por ahí, después de Cristo, donde hay como una puja de poder entre los cristianos judíos que estaban en Jerusalén y los nuevos cristianos romanos, entre ellos Constantino, y allí se hace el cambio de la sede central del cristianismo que estaba en Jerusalén, pasa a Roma, y es allí, en el 300 después de Cristo, donde comienzan a introducirse todo este tipo de herejías, y donde allí cuando comienza a prostituirse la mujer. La cuarta pregunta dice: ¿con qué estaba embriagada la mujer? ¿Con qué se embriagó la mujer? Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, estamos estudiando el capítulo 17, Apocalipsis 17, 6, ¿con qué se embriagó la mujer? A ver si encontramos aquí rápidamente. Apocalipsis 17, 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿De qué o con qué estaba embriagada la mujer, esta mujer de la cual estamos hablando, que nació como mujer verdadera, digo pura, pero que se fue prostituyendo? Llega a un punto en que está embriagada con la sangre de los santos y los mártires. Decíamos que Apocalipsis 17 lo tenemos que leer en paralelo con Apocalipsis 13, porque allí en Apocalipsis 13 vemos la pelea, ¿no es cierto?, a este poder peleando contra los santos, derramando su sangre por un periodo de 1260 años, y ahora en Apocalipsis vemos que de tanto beber sangre, ¿no es cierto?, llega a un punto en que se embriaga de beber la sangre de los mártires. Por eso Apocalipsis 13 es el anuncio, es la revelación, y Apocalipsis 17, como usted decía al inicio, es el resultado del juicio. ¿Por qué Dios va a juzgar a la mujer, a esta ramera? Porque ha distorsionado su verdad, se ha prostituido, pero también va a juzgar porque Dios va a defender a sus hijos, a los santos y a los mártires que han derramado en la Edad Media y en todo lo largo de la historia. Miles de cristianos fieles fueron injustamente designados, fueron llamados de herejes, por leer la Biblia, por ejemplo. Una cosa tremenda, y que, bueno, allí fueron muchos muertos en las hogueras, o decapitados, o de diferentes maneras. Bueno, esta sangre de los santos hace que esta mujer ramera se embriague, y esa es la respuesta. ¿Con qué estaba embriagada? Con la sangre de los santos y los mártires. Muy bien, estamos ya avanzando casi a la última parte de nuestro programa de hoy, y ahora vamos a entrar a la parte más difícil del curso, ¿eh? Así que acomódese bien, tome un poco de agua. Nosotros vamos también aquí a prepararnos ya para esta parte final, y vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en Biblia Fácil Apocalipsis. Estás escuchando Biblia Fácil. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón?
Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la iglesia adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver la dirección exacta de la iglesia adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides, encuentreunaiglesia.com. Ahora puedes solicitar nuestros cursos bíblicos gratuitos también por WhatsApp. Escríbenos al +55 12 98 100 14 60. Descubre verdades bíblicas con estos valiosos materiales que te ayudarán a aclarar tus dudas a la luz de la palabra de Dios. No lo olvides, +55 12 98 100 14 60. Ya retornamos con Biblia Fácil. Y estamos retornando aquí con el curso interactivo Biblia Fácil Apocalipsis, hoy día con Juan Olivera, nuestro amigo que hace parte del programa Lugar de Paz, revista Nuevo Tiempo, y también teólogo de la Iglesia Adventista, está con nosotros. Y ahora entramos a la parte más controvertida del libro de Apocalipsis, el capítulo 17, cuando nos dice cuál es la descripción que el ángel hace de esta bestia escarlata. Apocalipsis 17, versículo 3, dice, aquí lo leo para ustedes: luego el ángel me llevó en espíritu a un desierto y allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. Fíjese que aparentemente está hablando de otra mujer, ¿no? Aparentemente está hablando de otra mujer, porque si no diría, vi a esta misma mujer. Cuando leemos los primeros versículos del capítulo 17, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas se me acercó y me dijo, ven, aquí es Juan el que está hablando, y te mostraré, me dice el ángel, el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ellas cometieron adulterio los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Y Juan continúa diciendo, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto y allí vi a una mujer. Podría Juan haber dicho, vi a la misma mujer, ¿no? Bueno, la otra estaba sentada sobre muchas aguas y esta otra mujer está montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta con nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. ¿Cuál era el color de la bestia? Ya mencionamos aquí que era el color escarlata. Estaba repleta de nombres blasfemos contra Dios. ¿Cuántas cabezas poseía? Tenía 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos tenía? 10 cuernos. El ángel explica el misterio. La identidad de esta meretriz, de esta ramera que cabalga la bestia, no ha sido un punto tan difícil de entender como la identidad de la bestia, que es más difícil. ¿Quién es esta bestia? Sus 7 cabezas y sus 10 cuernos. Hasta hace algunos años atrás, Juan y amigos, una de las interpretaciones más corrientes era decir que esta bestia apuntaba para la misma bestia que encontramos en Apocalipsis 13, o sea que sería el Imperio Romano. ¿Y cuál era el argumento que las personas usaban? Decía que esta bestia poseía 7 cabezas, que era considerado como el territorio de la ciudad de las 7 colinas allí en Roma. Sin embargo, esta interpretación enfrenta un problema, pues en Apocalipsis 17:16, vamos a leer Apocalipsis 17:16, no sé si lo tienes ahí, Juan. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Bueno, si nosotros dijimos que Apocalipsis 17:1 representa al poder romano, hay una contraposición. Claro, se va a agredir a sí mismo. Como se va a matar a sí mismo. Y después decimos que esta bestia de Apocalipsis 17:3 es también el Imperio Romano, porque está sobre estas 7 colinas. No tendría base, porque Apocalipsis 17:16 dice que va a atacar a esta otra mujer que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, si son las dos son la misma, entonces no podría atacarse a sí misma.
Por lo tanto, es necesario que estudiemos un poco más, y yo repito, esta interpretación se usó mucho, durante mucho tiempo, para decir que esta bestia escarlata de 10 cabezas, de 7 cabezas y 10 cuernos representa a Roma. Entonces, ¿cuáles son, Juan, las dos posibles interpretaciones que tenemos hoy en día? ¿Qué te parece si tú nos cuentas un poquito sobre la primera interpretación, o yo hablo de la primera y tú hablas de la segunda? ¿Qué te parece? Le menciono la primera. Okay. Pero antes, pastor, es interesante que aquí el propio texto, en una lectura sencilla, que no es tan sencillo aquí este capítulo, dice que la mujer está sentada sobre la bestia. O sea, son dos figuras que aparecen al mismo tiempo. Sí. No acontece así cuando se habla del mismo poder, porque aparecen en distintas etapas o separadas. En este caso, la mujer, la ramera, está sentada sobre la bestia. Están actuando o interactuando las dos al mismo tiempo. Y bueno, no podría ser la interpretación que usted dice y la interpretación de que todo el mundo dice, no digo todo el mundo, pero que fue tal vez la más tradicional, que esta bestia representa al poder romano. No acepta la Biblia esa interpretación. Hay dos posibles interpretaciones. En primer lugar, esta bestia podría ser un símbolo del propio Satanás. Hay unas similitudes interesantes. Es interesante esa interpretación. Hay por lo menos 5 o 4 similitudes que pueden ser que esta bestia escarlata sea Satanás, simbolicen al propio Satanás. Por ejemplo, habla la Biblia de que Satanás también posee 7 cabezas y 10 cuernos, allí en Apocalipsis 12:3 y 17:7. El color también. Ellos poseen el mismo color, ¿no es cierto? Y también ambos se oponen. Es decir, la bestia, Satanás, se oponen a Jesucristo, tienen el mismo color. Ya vimos que el color representa el pecado y el pecado es el origen de Satanás, ¿no es cierto? Y ambos, tanto Satanás como esta bestia, en alguna parte son representados como 7 cabezas y 10 cuernos. Así que la primera interpretación es que esta bestia escarlata es un símbolo del propio Satanás. Y hay un detalle interesante, Juan, dice que esta bestia aquí en Apocalipsis 17, versículo 8, que es uno de los textos más controvertidos aquí del libro de Apocalipsis, dice, la bestia que has visto, le dice el ángel a Juan, la que es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Entonces aquí ya comenzamos con el enmarañado de frases. La bestia que vistes era y ya no es, pero está para emergir del abismo y camina para su destrucción. O sea, ¿cómo esta bestia era, pero ya no es? Pero parece que será. Pero parece que será, va a emergir del abismo. Bueno, aquí es justamente esta interpretación tiene que ver con lo que menciona Apocalipsis 20, cuando Satanás, este poder que era, que actuaba, pero que ahora no es, durante los 1000 años que va a quedar aquí en la tierra, Satanás no va a tener a nadie a quien tentar, por lo tanto no tiene ningún tipo de acción. Por eso la Biblia era, porque estaba actuando hasta que Jesús regresó. Cuando Jesús regresa, los redimidos, tanto los que dormían el sueño de la muerte, cuanto los que estaban vivos, son transformados y son llevados por Cristo durante 1000 años al cielo. Los impíos que estaban vivos son destruidos y los impíos que estaban muertos no resucitan. Por lo tanto, no queda nadie aquí en la tierra. En ese tiempo su poder o la bestia no es. No es. Por lo menos 1000 años, ¿no? Exactamente. Y después de un tiempo, él está para subir del abismo. Si nosotros leemos Apocalipsis 20, vemos que la Biblia dice que un ángel descendió del cielo y colocó a Satanás con una llave, o sea, descendió con una gran corriente en la mano, ¿no? Y colocó a Satanás sobre un abismo. Entonces aquí... La llave del abismo. La llave del abismo. Entonces aquí va en línea progresiva para esta interpretación que dice que aquel que era, que ahora no es durante los 1000 años, pero que después subirá del abismo, después de los 1000 años, para nuevamente ejercer durante un poco tiempo lo que nosotros conocemos allí en el Apocalipsis, a regimentar las huestes para la gran batalla del Armagedón. Por lo tanto, esta primera interpretación tiene mucho sentido, la interpretación de esta bestia escarlata, simbolizar al propio Satanás. Y la segunda interpretación que podemos analizar aquí, queridos amigos, que esta bestia escarlata es símbolo de los Estados Unidos. Esta es la segunda posibilidad.
aplicar el simbolismo de esta bestia escarlata a los Estados Unidos de Norteamérica en el panorama escatológico que tiene que ver con el estudio de los acontecimientos del tiempo del fin. Es el último poder político-militar que va a ejercer un alcance global, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, y que va a asumir actitudes que son completamente imperialistas, como los 7 imperios anteriores a él, que es procedente de Europa y por lo tanto tiene una relación con los anteriores en términos de origen. Siendo que las cabezas de la bestia escarlata representan a 7 imperios mundiales. Recordemos que cuando Juan está escribiendo, ya algunos imperios habían quedado en el pasado. Esto es Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma. Persia, Grecia y Roma. Y en ese momento estaba en el Imperio Romano. Estaba en el Imperio Romano. Entonces, los que ya habían pasado, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Esos 5 imperios ya habían pasado. Y cuando Juan escribe, está escribiendo durante el periodo romano, pero aún no había venido el periodo de Roma papal. Por lo tanto, la 8ª cabeza podría ser este poder americano, conforme representado por la bestia de 2 cuernos en Apocalipsis 13:11. Pues es este poder el que apoya en el capítulo 13 y en el capítulo 17 lleva, ¿no?, a la bestia que sale del mar, que es la gran prostituta que nosotros sabemos, la identificamos como Roma, ¿no? Esta mujer prostituta es necesariamente Roma. Aquí en Apocalipsis 13:12, al hablar de esta bestia, ¿no es cierto?, y al aplicarlo a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, al poder cívico-militar de los Estados Unidos, dice, también hace grandes señales, el 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Exactamente. Aquí esa primera bestia cuya herida mortal fue sanada se refiere al poder romano. Por lo tanto, ese es el verso que se utiliza con más fuerza para creer que esta otra bestia escarlata sea el poder americano, porque está incitando al mundo a adorar al poder romano que se opone contra Dios. Es interesante, pastor, aquí cuando menciona la herida mortal que fue sanada, ¿verdad? Sí. Después que Berthier, ¿no es cierto?, encarcelara al Papa Pío VI. Bueno, pareciera que el poder romano papal llegaría a su fin. Sin embargo, el mundo entero se asombra, y hoy en día uno ve la unión de estos dos poderes, ¿no es cierto? Y esta bestia que tiene la fuerza cívico-militar, dice aquí la Biblia, va a inducir y va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y ahora, hablando sobre las 7 cabezas, el ángel explicó para Juan, aquí está el sentido que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes en los cuales la mujer está sentada. Son también 7 reyes. Los 7 montes deben ser considerados, de acuerdo a la mentalidad hebrea, como siendo reinos. Por lo tanto, existe aquí un paralelismo que también es usado por Isaías, hablando sobre montes o pueblos o naciones. Jeremías también menciona esto. Lo mismo ocurre con el término reyes, que los judíos usaban como equivalente a reino. Por lo tanto, montes y reyes deben apuntar a reinos o a imperios representados en las cabezas de esta bestia, ¿no? Como la explicación del ángel es hecha de la perspectiva temporal del profeta, o sea, en el primer siglo, como nosotros mencionamos, 5 de estos reinos ya habían pasado, que era Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno existía, que era Roma, y el 7º aún viría, que era Roma papal, y solo se estableció en el año 538. Por lo tanto, la afirmación del ángel de que el 7º reino, que sería Roma papal, tendría que durar poco tiempo, puede ser entendida de acuerdo a la perspectiva de la victoria de los fieles de Dios alcanzadas en la cruz, y no de acuerdo al punto de vista cronológico de tiempo. Recordemos que la palabra oligón, que se usa aquí como siendo poco, ¿no? Poco tiempo, refiriéndose especialmente a este poder que el ángel, hablando sobre este 7º reino que habría de durar poco tiempo,
1260 años es poco tiempo Si en el contexto de la cronología de la historia de la salvación. Exactamente, ese es el periodo de 1260 años en el cual tendría o ejercería, ¿no es cierto?, este poder, ¿no es cierto?, la Roma papal, que comenzó en el 538, a ejercer su dominio. Es también una tranquilidad para los hijos de Dios que no sería así para siempre, y efectivamente no fue así para siempre, porque fueron 1200 años de oscuridad en los cuales se prohibió la Biblia, en los cuales se persiguió a los cristianos, en los cuales hubo mucha sangre derramada de los mártires, pero tuvo un punto final. Y recordar también que Apocalipsis 12:12, cuando dice que Satanás fue derrotado por Cristo en la cruz, sabía que después de la cruz él tenía poco tiempo. Sin embargo, Jesús ya murió a más de 2000 años y ese poco tiempo también no puede ser considerado como siendo poco, en el término oligón, porque ya vivimos 2000 años y Jesús y Satanás aún está teniendo tiempo. O sea, es un sentido que tiene que ver más con un sentido figurativo que un sentido cronológico. Por lo tanto, llegamos aquí a la conclusión que estos 7 reyes se refiere a 7 reinos, comenzando por Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, Roma y Roma papal, ¿no? Ahí tenemos los 7. ¿Y cuál sería el octavo? Bueno, es interesante que en ese contexto, después de todo esto, surge el octavo reino, ¿verdad? Por eso es que la aplicación a los Estados Unidos tiene mucha coherencia, tiene mucha razón de ser, también en el sentido cronológico de la historia. Exactamente. Sin embargo, nuestro estudio aquí no es conclusivo, pero también existe una fuerte tendencia que el conocimiento de estas dos palabras griegas, por ejemplo, la palabra oligón, que no se refiere a un tiempo cronológico, y la palabra micrón, que Juan usa en Apocalipsis 23, indica un tiempo cronometrado. El conocimiento de estas dos palabras griegas nos permite concluir que la expresión poco tiempo no es una dificultad para que apliquemos este símbolo de la bestia escarlata también al propio Satanás. O sea, aquí no existe de alguna manera un pensamiento conclusivo. Puede ser los Estados Unidos y también puede ser Satanás. Yo me inclino por la segunda opción, puesto que Satanás ha venido en el Apocalipsis usando otros símbolos, usando otros poderes, usando otras naciones, hasta que finalmente él aparece para ejercer. Él mismo ya no quiere utilizar ningún símbolo, sino él mismo ya se declara abiertamente contra Dios y quiere ejercer este poder sobre las personas y llevando las personas a un acto contra los mandatos de Dios. Estos 10 cuernos representan los poderes políticos durante el tiempo de la séptima cabeza, que apoyarán a la bestia, conforme dice Apocalipsis 17:13. Estas naciones tienen el propósito de unirse con la bestia para forzar a los habitantes de la tierra a beber del vino de Babilonia. Esto es, a unir el mundo sobre su control y eliminar a todos los que se recusen a cooperar. Estamos llegando casi al final. Vamos a escuchar un mensaje musical con Arautos du Rey y ya regresamos para la última parte de nuestro curso. Ciego aquí yo caminé distante del Señor, pero Él dejó su trono por salvar al pecador. Fue en la cruz en que al fin percibí mi pecado.
placer siento ahora en su luz. El inmenso amor de mi Señor jamás comprenderé. En la sangre que vertió allá en la cruz, perdón yo encontré. Fue en la cruz en que al fin percibí mi pecado recayó en Jesús. Más allá de la noticia. Y en el segmento Más allá de la noticia, un sitio web de prostitución deja mudos a los clientes. Las mujeres que ofrece este sitio web, todas ellas están muertas. Se llama Years of Paradise y es ficticio. Es una impactante campaña de una organización francesa que trabaja por la abolición de la prostitución. Exactamente, esta noticia nos llega del día 8 de octubre del año 2016. En una sola semana, 600 hombres que llamaron a un sitio para pedir los servicios de una acompañante, entre comillas, se enteraron que todas estas mujeres que habían visto y elegido estaban muertas, que habían sido asesinadas por otros clientes. El sitio es ficticio y es parte de una demoledora campaña de una organización que trabaja para abolir la prostitución. La muerte de estas mujeres no solo son ficticias, eran mujeres reales que fueron asesinadas. El video es fuerte y vale la pena verlo. Empieza con noticias: prisionera de su proxeneta, la mujer prostituta que se tiró por la ventana, en fin. Y muestra aquí algunos testimonios de mujeres que ejercieron la prostitución y que fueron asesinadas. Sigue con el mensaje de la campaña, que tiene el objetivo de hacer tomar conciencia a los hombres sobre formar parte de este circuito de explotación, de violencia. Por lo tanto, este sitio Year of Paradise es un sitio ficticio, pero de alguna manera busca llamar la atención de la sociedad para algo que es tan antiguo, pero que hace tanto daño y que está lejos del plan de Dios. Llegamos entonces a la parte final de nuestro programa de hoy, a la conclusión de nuestro estudio, y mencionar al terminar el estudio de hoy que a pesar del libro de Apocalipsis, hablar de poderes malignos activos contra Dios, contra su pueblo, y ver un enmarañado de tantos poderes que se levantan con nombres de blasfemias, con doctrinas falsas, con mentiras, con el uso de la autoridad civil para ejercer obligatoriedad sobre la adoración a Dios. Sabemos que, como dijimos al inicio, este es un juicio que está llegando al fin. Dios nunca perdió el control de la historia. Este no es un Dios que creó el universo, creó a la humanidad y abandonó a sus hijos de cualquier manera. No, Dios ha permitido que el pecado avance y muestre cuán devastador son sus resultados, cuánto dolor, cuánto sufrimiento el pecado es capaz de traer, porque justamente quiere que sus hijos vean que nunca valió la pena salirse del plan original
que Dios había creado para cada uno de nosotros. Muy pronto el Señor Jesús volverá. Todos los poderes de esta tierra, todas estas bestias que son mencionadas, todos estos reinos que son mencionados, llegarán al final. Satanás será destruido junto con el falso profeta, junto con la bestia que aparece aquí en Apocalipsis 17 y todos aquellos que se oponen a la voluntad de Dios. Hoy día aún la mano del Señor está extendida, la puerta de la gracia aún está abierta, aún hay oportunidad de aceptar a Cristo como tu Salvador. Por eso en este momento quiero invitarte a que tomes una decisión por Jesús y hagas conmigo esta oración. Señor, gracias porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias porque en Cristo podemos, Señor, vencer el poder de la muerte. En Cristo podemos vencer, Señor, el poder maligno. No hay nada que se compare, Señor, a tu poder. Y gracias porque a través del estudio de la Biblia, Apocalipsis capítulo 17, nos damos cuenta que el tiempo está cerca y que nada ni nadie puede impedir tus planes en la vida de tus hijos. Bendice a cada uno de nuestros amigos. Gracias por estar con nosotros. Entregamos nuestra vida a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.